Una promesa olvidada, un puente de madera que susurra secretos. Dos hermanos, extraños con un pasado amargo, deben cruzarlo para descubrir si pueden sanar sus heridas, o si los llevará a una verdad más oscura de lo que imaginan. El ara pisa el sendero de tierra con un crujido seco bajo sus botas. La hierba está alta y húmeda, y el rocío de la mañana se ha aferrado a las hojas de los árboles. La luz del sol se filtra a través de las ramas, creando un mosaico de sombras y destellos en el camino. Ha pasado una década desde que se fue de este lugar, y sin embargo, el camino hacia el puente se siente tan familiar como su propio aliento. Cada paso la acerca a un lugar y a una persona de la que se prometió a sí misma alejarse para siempre. El ara es la hermana mayor, una arquitecta exitosa que ha construido su vida lejos de las ruinas de su pasado. Su mente es un laberinto de planes, contratos y soluciones lógicas. No hay espacio para la nostalgia, y mucho menos para las viejas heridas. No ha regresado por elección, sino por una antigua promesa familiar que la obliga a encontrarse con su hermano en el puente. No entiende por qué esta tradición de los abuelos sigue vigente, pero no puede faltar. Siente un nudo en el estómago, una mezcla de resentimiento y cansancio. A lo lejos, ve la silueta del puente. Es un arco robusto y desgastado, con pasamanos de madera que han sido pulidos por innumerables manos a lo largo de los años. El río Runa, siempre tan caudaloso y frío, corre impetuoso bajo él. El puente, de una manera extraña, siempre ha sido un pilar en sus vidas. De niños, fue su fuerte, su nave, su campo de batalla, fue el lugar de sus juramentos y el testigo de sus sueños más inocentes. Ahora es el punto de encuentro de dos extraños. El ara se detiene, un poco apartada del camino principal, para tomar un sorbo de agua de su termo. El sol ya calienta, y la humedad del bosque empieza a evaporarse. Sus ojos escudriñan los alrededores, en busca de una figura familiar, aunque sabe que esa figura ya no existe. Mientras tanto, en la otra orilla, Kael se sienta en la hierba, arrojando pequeñas piedras al agua. Sus pantalones vaqueros están manchados de lodo, y sus manos, callosas por el trabajo en el campo, aprietan los puños de vez en cuando. Kael es el hermano menor, y a diferencia de el ara, nunca pudo dejar atrás el pueblo. El campo fue su refugio, un lugar donde el silencio del trabajo podía ahogar el ruido de los recuerdos. Se siente herido por el abandono de su hermana, aunque sabe que ella lo ve como un simple fracaso. Siempre fue el impulsivo, el que se metía en problemas, el que no encajaba en los planes de nadie. La carta de la familia, que le recordaba el juramento del puente, fue un golpe en el pecho. No quiere estar aquí, no quiere ver a el ara, ni enfrentar el abismo que se abrió entre ellos. Pero la promesa es la promesa, y el puente, en su silencio, parece esperarlos. El sol de la mañana se refleja en la superficie del río, creando una cadena de pequeñas luces que se mueven con la corriente. El puente, un sereno guardián de madera, parece absorber la luz, irradiando un brillo suave que nadie más nota. Sus tablones, gastados por miles de pasos, parecen susurrar historias antiguas, de parejas que se juraron amor eterno, de niños que jugaban a piratas, de viejos que se sentaban a pescar en silencio. El puente ha visto de todo, pero su memoria es selectiva. Guarda con celo los momentos más significativos, los que de verdad importan. De repente, un pájaro carpintero martillea con fuerza en un árbol cercano. Kael levanta la vista, interrumpiendo su juego de lanzar piedras. Se pone de pie, sacudiéndose las briznas de hierba de la ropa. Ha llegado el momento. Levanta la mirada y, por un instante, ve a el ara.
Ella también lo ve. El espacio entre ellos, el vacío que se creó a lo largo de los años, se siente como un río impetuoso, casi imposible de cruzar. Ambos se mantienen inmóviles en sus respectivas orillas, tan cerca y tan lejos, el puente de madera como un mudo testigo entre ellos. Pero algo es diferente. Una suave luz comienza a emanar de las tablas del puente, parpadeando al compás de un latido invisible. Una neblina ligera, que no estaba allí hace un momento, comienza a levantarse del río, envolviendo el puente y el sendero que lleva a él. La tensión en el aire se vuelve casi palpable. De pronto, un viejo guardián del puente, un hombre sabio con arrugas profundas y ojos que lo han visto todo, aparece de la nada y les sonríe. Es una sonrisa enigmática, como si supiera que el camino que están a punto de recorrer no es solo de un lado al otro, sino hacia el pasado y hacia el futuro. Y mientras los hermanos se miran el uno al otro, la neblina se vuelve más espesa, y el puente desaparece de su vista. El aire se vuelve denso, pesado con la tensión no dicha. Elara y Kael se miran el uno al otro a través de la distancia, el puente de madera entre ellos, actuando como una barrera simbólica. La neblina del río Runa se levanta, cada vez más espesa, y el sonido del agua bajo el puente parece intensificarse, como un rugido sordo. La neblina no es una niebla ordinaria. Brilla con una luz tenue y plateada, un resplandor que parece provenir de la madera misma. Elara siente un escalofrío que no tiene nada que ver con el frío de la mañana. Su mente pragmática lucha por encontrar una explicación lógica, pero su corazón, enterrado bajo años de trabajo y distancia, reconoce el susurro de lo inexplicable. El viejo guardián del puente, el hombre que apareció de la nada, los observa con ojos que lo han visto todo. Su rostro, surcado por profundas arrugas, parece tallado en la misma madera del puente. «Bienvenidos», dice con una voz que es a la vez calmada y profunda. O deberían decir, «bienvenidos de vuelta». Elara lo mira con escepticismo, pero Kael, siempre más abierto a la magia del mundo, se acerca cautelosamente. «No entiendo», murmura Kael, su voz baja. «Esta niebla, la luz». El anciano sonríe, una sonrisa que no llega a sus ojos. El puente los ha llamado. La tradición familiar que los trajo aquí no es solo un rito, es un juramento que hicieron de niños, sin saber lo que significaba. El puente lo recuerda, y ahora es tiempo de que ustedes también lo hagan. Kael se detiene, recordando el juramento de la infancia. De niños, habían grabado sus iniciales en una de las tablas del puente, con una pequeña daga. Juraron que, no importaba qué, siempre se encontrarían allí, en ese mismo lugar, si algún día el río de la vida los separaba. Pero esa promesa se había desvanecido en el tiempo, ahogada por las palabras no dichas y las decisiones equivocadas. Elara, por su parte, siente un dolor punzante en el pecho al recordar ese momento. Había sido ella quien propuso el juramento, en un arrebato de afecto infantil, y había sido ella quien, sin querer, lo rompió. Ahora, el puente, con su memoria de madera, le estaba cobrando esa deuda. La niebla no se disipará hasta que crucen el puente juntos, dice el anciano. Es el camino que el puente ha preparado para ustedes. La madera tiene memoria, y lo que van a ver no son solo recuerdos. Sus palabras son como un eco que se repite en el aire, mezclándose con el murmullo del río. Elara siente una oleada de frustración. Ella es una mujer de acción, de soluciones rápidas. No tiene tiempo para misterios. Esto es ridículo, dice con firmeza. Nosotros no necesitamos una lección de moral. Elara simplemente no lo necesita. Kael se detiene y la mira fijamente. Tal vez tú no, pero yo sí. El silencio que sigue es un abismo más profundo que el que existe entre ellos. Elara aprieta los labios,
sintiendo el peso de las palabras de su hermano. Él no lo dice, pero la acusa de ser la culpable de su separación. Él la culpa de todo, de que su relación de hermanos se haya ido a pique. Esa es la tensión que ha carcomido su relación durante años. Un resentimiento que se ha vuelto un personaje más en su historia. Kael, por su parte, ve la indiferencia en los ojos de su hermana y siente que su dolor se intensifica. Cree que ella se fue sin mirar atrás, sin pensar en lo que dejaba. No entiende que su partida fue una huida de algo más grande, de un dolor que no podía explicarle. El camino es claro, y el puente espera, dice el anciano, señalando con una mano arrugada el inicio del puente. La neblina se retuerce, formando un túnel que los invita a entrar. El túnel no parece de este mundo. Es etéreo y luminoso. El ara no puede evitar notar que la madera del puente, dentro de esa neblina, se ve más viva, como si estuviera respirando. Las vetas de la madera parecen moverse, y los nudos y las marcas, grabados por el tiempo, brillan con una luz interior. Kael, sin dudar, da el primer paso. El ara se queda quieta, su mente en un torbellino de emociones y dudas. Pero algo la llama, un impulso inexplicable la empuja. Es una combinación de la antigua promesa, la necesidad de reconciliación que, en lo profundo de su corazón, siempre ha anhelado, y la curiosidad. Se da cuenta de que para que la situación entre ellos cambie, uno de los dos debe dar el primer paso, dejar el orgullo atrás. Y como siempre lo hizo, ella lo hará. El ara se acerca a su hermano, su figura un poco más borrosa en la neblina. Él le extiende la mano, un gesto que en otras circunstancias habría sido ignorado, pero que ahora se siente como un salvavidas. El ara titubea, pero luego, con un suspiro que parece liberar toda la carga de los últimos 10 años, le toma la mano. Su piel está cálida, un contraste con el frío que sentía en su corazón. Juntos, se adentran en la neblina, dando el primer paso del viaje que los llevará a un lugar que no está en los mapas, un lugar donde el tiempo no existe, y las memorias son tan reales como el presente. Y mientras caminan, la neblina se cierra detrás de ellos, el sonido del río desaparece, y lo único que queda es el eco de un susurro ancestral que dice: aquí es donde empieza el verdadero viaje, el camino de los recuerdos, la verdad y el perdón. Hay que pasar las pruebas de la vida en esta travesía. Y ahora, el puente tiene un regalo para ustedes, algo que no estaban esperando. El ara y Kael caminan, mano con mano, a través de la neblina luminosa. El mundo exterior se ha desvanecido, y el tiempo parece haberse detenido. La luz que emana de las tablas del puente es suave y cálida, y el aire huele a musgo y a promesas olvidadas. El sonido del río Runa, que antes era un murmullo distante, ha sido reemplazado por un silencio etéreo. Cada paso que dan en la madera hace que un brillo más intenso emane de ella, como si el puente respondiera a su presencia. Es en este momento de desconexión con la realidad que los hermanos sienten que algo ha cambiado. El ara, la pragmática, es la primera en notarlo. Siente una punzada en el pecho, una familiar sensación de pérdida. El aire a su alrededor se enfría de repente, y un aroma a galletas de la abuela, que hace años no percibe, la envuelve. Un destello de luz, como un recuerdo fugaz, parpadea frente a sus ojos. Es la imagen de Kael, de 7 años, escondiendo una galleta en su bolsillo, con la cara manchada de chocolate. El ara parpadea, confundida. No es una imagen nítida, es una sensación, un eco del pasado. Kael, a su vez, experimenta algo similar. Siente el roce de una tela en su brazo y el olor a hierba recién cortada. Ve por un instante la imagen de el ara, a sus 16 años, con el cabello alborotado, ayudándolo a curar un raspón en la rodilla, mientras la regañaba por ser un niño tan imprudente. Una lágrima silenciosa se le escapa, y el brillo de la madera bajo sus pies se intensifica.
se da cuenta de que el puente tiene un poder. Al cruzarlo, evoca recuerdos profundos de quienes lo pisan. El puente lo recuerda todo, susurra Kael con una voz llena de asombro. Nuestros pasos, nuestras risas, nuestras peleas. Él lo recuerda. El ara asiente, sin poder articular una palabra. El escepticismo se ha esfumado, reemplazado por una mezcla de miedo y fascinación. La magia del lugar es palpable, no es una ilusión, es una realidad, y están en medio de ella. De repente, el anciano guardián del puente aparece a su lado, tan silencioso como la neblina. Les dije que el puente los había llamado, y los llamó por una razón. Sus ojos son profundos y sabios, como si contuvieran todas las historias del mundo. El puente es el guardián de los recuerdos compartidos, no de cualquier recuerdo, sino de aquellos que marcaron un camino, aquellos que los unieron y los que los separaron. Él los conoce mejor que ustedes mismos. Los hermanos lo miran, esperando una explicación. El guardián extiende su mano y roza la madera del pasamanos. Un resplandor plateado se mueve bajo sus dedos, como si el puente fuera un ser vivo. Este puente habla a quienes lo escuchan, continúa el anciano. Les va a mostrar los hilos que tejen su historia. Les va a recordar quiénes eran, quiénes son, y quiénes podrían ser si se atreven a mirar el pasado con honestidad. El ara siente un escalofrío. La idea de enfrentar su pasado, de revivir las heridas que ha tratado de enterrar, la aterra, pero la curiosidad es más fuerte. ¿Y por qué nosotros?, pregunta el ara, su voz un poco temblorosa. Porque ustedes perdieron su camino y su juramento, pero el puente sabe que el vínculo entre hermanos nunca se rompe del todo, solo se oculta bajo las capas de la vida. Él los ha traído aquí para que se encuentren de nuevo. El anciano retrocede. Su figura se desvanece en la neblina, dejando a los hermanos solos, de pie en la mitad del puente. El ara y Kael se miran, ya no hay resentimiento en sus ojos, solo la misma curiosidad que sentían de niños. La misma curiosidad que los llevó a explorar el río, a trepar a los árboles más altos y a soñar con un futuro en el que siempre estarían juntos. Kael, impulsivo como siempre, da un paso más, y el brillo bajo sus pies se intensifica. «Vamos, el ara», dice, con una voz que ha recuperado la calidez de su infancia. Parece que el puente tiene algo que mostrarnos. El ara asiente, y juntos continúan caminando. El aire se siente más denso, y las imágenes borrosas se vuelven más nítidas. Ahora ven la silueta de un niño y una niña, que corren por el puente, riendo. La risa se escucha en el aire, dulce y musical. Los hermanos se detienen, se ven a sí mismos, de pequeños. Y entonces, la neblina a su alrededor se retuerce, y la luz se vuelve más intensa, revelando no una imagen, sino un evento. Un momento de su infancia, que no recordaban, se materializa ante sus ojos. El puente, como un proyector, les está mostrando el pasado, pero de una manera que los obliga a ser participantes, no solo espectadores. Y en la orilla del río, un detalle extraño que no estaba allí hace un momento. Algo que brilla con la misma luz de la niebla, parece flotar en la superficie, como una moneda antigua. La neblina luminosa se ha vuelto un capullo que los envuelve. El ara y Kael han decidido adentrarse en ese mundo etéreo, dejando atrás la orilla familiar. No es una reconciliación, al menos no aún. Es una tregua forzada por la curiosidad y por la promesa que los ha traído de vuelta. El aire se siente extrañamente denso, y las voces del mundo exterior se han silenciado por completo. La neblina actúa como un velo que los aísla de todo lo que conocen, obligándolos a enfrentar solo el uno al otro y el misterio que el puente guarda. Caminan en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos.
Elara, la pragmática, intenta entender este fenómeno. Su mente, acostumbrada a la lógica de la arquitectura, busca patrones, explicaciones, pero aquí no hay lógica. Solo la magia que se siente en el aire, el suave resplandor de la madera y la certeza de que algo más grande que ellos está en juego. Su mano, entrelazada con la de Kael, se siente cálida y familiar. Por un instante, el muro que ha construido alrededor de su corazón se tambalea y se permite sentir una punzada de esperanza. Kael, por su parte, se siente como un niño de nuevo. El aire a su alrededor le recuerda a la calidez de su hogar, a la risa de su hermana. La neblina, lejos de asustarlo, le da una sensación de paz. Él no necesita una explicación lógica, solo se deja llevar por el camino. Acepta el misterio del puente con la fe de un niño, sabiendo que, sin importar lo que el puente les muestre, lo está haciendo por una razón. Siente el pasado como un fantasma a su lado, susurrándole al oído, recordándole cada momento que los unió. Y ahora, un nuevo recuerdo, más vívido que los anteriores, se materializa ante sus ojos. Es el recuerdo de un juramento, pero no el del puente. Es el juramento que hicieron en el árbol más grande del pueblo, el viejo roble, el día antes de que Elara se fuera. La imagen se proyecta en la neblina, una silueta transparente de Elara con una mochila en la espalda, y Kael con el rostro triste. «No te vayas, Elara», le suplica la voz de un Kael más joven. «Regresa». «Volveré, Kael. Te lo prometo», responde la voz de Elara, su voz rota, llena de dudas. «Y si no lo hago, te prometo que nunca te voy a olvidar. Nunca». La escena se desvanece y el silencio vuelve. Kael suelta la mano de Elara y da un paso atrás. «Te olvidaste», dice con voz ronca. «Olvidaste que existía. Olvidaste todo lo que fuimos». La tensión que se había disipado por un momento regresa con fuerza. Elara lo mira con el corazón en la garganta. «No te olvidé, Kael, nunca». Pero las palabras suenan vacías, incluso para ella misma. Es un recuerdo que había enterrado tan profundamente que ni siquiera sabía que existía. Lo había borrado, y el puente se lo estaba devolviendo, con un dolor punzante que le recordaba el porqué de su partida. La neblina a su alrededor se vuelve más densa. La luz del puente se atenúa, el aire se siente frío, y el silencio es abrumador. Es como si el puente, al ver el conflicto que aún existe entre ellos, los estuviera castigando. El puente habla a quienes escuchan. Recuerda Elara las palabras del anciano. Les va a recordar quiénes eran, quiénes son, y quiénes podrían ser si se atreven a mirar el pasado con honestidad. Pero el pasado, Elara se da cuenta, es un camino lleno de espinas. De repente, un nuevo destello de luz, más intenso que los anteriores, parpadea en la oscuridad. Y en la distancia, una figura, con un farol en la mano, se materializa. El puente no solo guarda recuerdos. La voz del guardián resuena en la neblina, aunque la figura no habla, también te guía a través de ellos. La figura avanza hacia ellos, y la luz de su farol ilumina un sendero que se separa del puente. Un sendero que los lleva a un lugar que no está en los mapas. Un sendero que, Kael y Elara intuyen, los llevará al origen de su dolor. El farol, un objeto antiguo con un cristal esmerilado, parece respirar. La luz que emite no es una luz común, es una luz que ilumina el pasado y el presente. La figura que lo sostiene se detiene y los espera. No hay prisa en su postura, simplemente los observa, dándoles la oportunidad de decidir si se arriesgan a tomar el sendero o si deciden dar la vuelta. El puente, su guardián silencioso, parece esperar su decisión, mientras la niebla se vuelve más oscura, más densa. La sensación de aislamiento
es total. Elara y Kael saben que si deciden seguir el sendero, no habrá vuelta atrás, no hasta que el puente lo decida. Y saben también que la figura, con su farol, es una guía, pero que el camino que tienen que recorrer es de ellos. La figura les hace una seña, y el farol se balancea, como un péndulo, de un lado a otro. Y de repente, un recuerdo de Kael, más nítido que los anteriores, se proyecta en la neblina. Es él, de niño, sentado en la orilla del río, con la cara entre las manos, llorando. La voz de Elara, más joven, se oye a lo lejos. ¿Por qué no puedo ser como tú, Elara? Eres tan fuerte, y yo soy tan débil. Elara, en el presente, mira la escena, su corazón se aprieta, y la figura, con su farol, se desvanece, dejando a los hermanos solos, con la imagen de un pasado que no recuerdan y la decisión de si seguir o no. El sendero se abre ante ellos, una estrecha franja de madera que se adentra en la neblina. Es la misma madera del puente, pero en este lugar, las tablas son más lisas, como si no hubieran sido pisadas por nadie antes. La luz del farol de la figura misteriosa, que ahora parece haberse fusionado con la niebla, ilumina el camino. Los hermanos lo caminan juntos, en silencio. La tensión se ha disipado, reemplazada por una sensación de expectativa. A medida que avanzan, el aire se vuelve más denso. Las siluetas de su pasado comienzan a manifestarse. Son como sombras fantasmales, proyectadas en la niebla, que se mueven a su alrededor. Elara ve una imagen de sí misma, de adolescente, en su habitación. Está sentada en su cama, con la cabeza entre las manos, el rostro lleno de angustia. Alguien la está llamando desde la puerta. Elara, vamos. Kael quiere que lo acompañes al río. Pero la Elara del pasado no se mueve. Elara en el presente siente un nudo en el estómago. No recuerda ese momento. Pero el miedo, la angustia que sintió esa noche, es palpable. La imagen se desvanece, y una nueva se forma. Es Kael, de 10 años, solo en la casa, su rostro triste. De fondo, se oye la voz de su madre, llena de preocupación. Tu hermana no quiere salir del cuarto, Kael. Está preocupada por su futuro. Kael ve esta escena, y se da cuenta de que su hermana, la que él creía que lo había abandonado, estaba sufriendo, que su silencio no era indiferencia, sino miedo, y su corazón se aprieta. Los obstáculos del camino no son físicos, son emocionales. Cada paso que dan les muestra una nueva faceta de su pasado, una que nunca vieron. El puente les obliga a enfrentarse a sus verdades, a la perspectiva del otro. Es una danza dolorosa, una en la que cada uno se ve a sí mismo a través de los ojos del otro. Kael, el impulsivo, ve el peso que Elara cargaba en sus hombros, la presión de ser la mayor, de ser el ejemplo. Ve el miedo que ella sentía de no ser lo suficientemente buena, y de tener que cargar con una familia que él, en su inmadurez, no veía. Elara, la pragmática, ve la soledad de su hermano, su necesidad de ser validado. Ve el dolor que él sintió al ser abandonado, y la inseguridad que se formó en él cuando pensó que ella no lo quería lo suficiente. El sendero se curva, y los hermanos se detienen. Se encuentran en un claro en la neblina, y una nueva imagen se proyecta en el aire. Es la imagen de su abuelo, un hombre sabio y bondadoso, que los observa con cariño. El camino de la vida, mis niños, es como este puente, dice con una voz tranquila. A veces parece recto, pero a menudo se desvía. Pero no importa dónde vayan, siempre habrá un camino de vuelta a casa, si se atreven a buscarlo. Y la clave para encontrar el camino es recordar por qué lo perdieron. El anciano se desvanece, y una nueva imagen toma su lugar. Es la imagen de Elara y Kael, de adultos, discutiendo por teléfono.
Tú no me entiendes, Elara. Tú no sabes lo que es quedarse atrás, grita la voz de Kael. No me quedé atrás, me quedé para cuidar de mamá y papá, responde la voz de Elara, su voz rota, llena de dolor. Pero nunca pensaste en mí, nunca te preguntaste cómo estaba, le responde la voz de Kael. La escena se desvanece, y el silencio vuelve. Los hermanos se miran. Los ojos de Elara están llenos de lágrimas. Yo no lo hice, dice, con la voz ahogada. Yo no te abandoné, nunca. Kael se acerca a ella, con el corazón roto. Lo sé, le responde. Lo entiendo ahora. El puente me lo mostró. La distancia entre ellos se acorta y se toman de las manos. Ya no hay resentimiento, solo la comprensión de un dolor compartido. Pero el sendero continúa y los recuerdos se vuelven más oscuros, más dolorosos. La neblina se vuelve más espesa y la luz del sendero se atenúa. Los hermanos se ven de nuevo, en una escena más intensa. Es la noche de la partida de Elara. Kael, de 18 años, está sentado en la orilla del río, con un nudo en la garganta. Su hermana lo había llamado para despedirse, pero él no había ido. Estaba enojado, herido, por su decisión de irse. La voz de Kael, la voz del pasado, le habla. Yo estaba ahí, Elara. Estaba esperando que me llamaras, que me dijeras que te quedabas, pero nunca lo hiciste. La imagen se desvanece y un escalofrío recorre a Elara. Ella no recuerda ese momento, no recuerda la noche en la que él la esperó y ella no lo llamó, y se da cuenta de que su dolor es tan profundo como el de él. Los hermanos se miran, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Han visto sus verdades, sus miedos, sus errores, y el sendero frente a ellos se oscurece por completo. La neblina se vuelve un túnel oscuro, y las voces del pasado se mezclan con las del presente, creando un cacofónico murmullo de arrepentimiento. El puente, su guía, parece haberlos abandonado, dejándolos solos en un mundo de sombras y dolor, y la luz del sendero se apaga por completo, dejándolos en una oscuridad total, solos, en un camino que no saben si los llevará de vuelta a casa. La oscuridad los envuelve, total y opresiva. El sendero de madera ya no se siente bajo sus pies, y el único sonido es el de sus corazones latiendo con fuerza. La neblina que antes brillaba, ahora se ha vuelto un vacío, un túnel sin fin. Elara y Kael se sueltan las manos, cada uno perdido en su propia soledad. El peso de los recuerdos que el puente les ha mostrado los abruma. Kael siente el dolor del abandono, la soledad que lo consumió en la ausencia de su hermana, y Elara, por su parte, siente el dolor de una promesa rota, de una decisión que la separó de su familia, de su vida anterior. ¿Qué estamos haciendo aquí? La voz de Elara resuena en la oscuridad, llena de desesperación. Esto no está funcionando, nos está destruyendo. Kael no responde, pero sus palabras flotan en el aire, como fantasmas. Te olvidaste, olvidaste que existía. Elara se derrumba, con la cabeza entre las manos. Las lágrimas brotan, liberando un torrente de dolor que ha guardado por una década. No te olvidé, susurra, entre sollozos. Nunca. Y en ese instante, en el punto más bajo de su desesperación, la luz regresa. No es la luz etérea de la neblina, sino un brillo fuerte y cálido que emana de las tablas del sendero. El mismo resplandor que tenían las tablas del puente. La luz ilumina una nueva imagen, un recuerdo que los detiene por completo. Es el recuerdo de la noche de su partida, pero esta vez es diferente a la imagen que Kael vio. El puente no les está mostrando el recuerdo de uno de los dos, sino la verdad del momento, la perspectiva de ambos, fusionadas en una. El recuerdo se proyecta en la neblina. Es la imagen de Elara en su habitación, llorando.
Sus manos tiemblan mientras marca el número de Kael en su teléfono. La voz de su madre se oye desde la puerta. Elara, tu hermano te espera para despedirse. ¿No quieres ir? Elara, entre sollozos, le dice a su madre: no puedo, mamá. No puedo verlo. Si veo su dolor, no me voy a poder ir. Y la imagen cambia. Ahora es Kael en la orilla del río, con un nudo en la garganta. Su teléfono vibra, y el nombre de Elara se ilumina en la pantalla. Él mira el teléfono, quiere contestar, pero su orgullo y su dolor lo detienen. Él quiere que ella vaya a él, que le pida que se quede. Y no contesta. La llamada se corta, y Kael aprieta los puños, la rabia y el resentimiento ardiendo en su pecho. El recuerdo se desvanece, y el silencio regresa. Elara y Kael se miran, sus rostros iluminados por la luz del sendero. Ya no hay resentimiento, solo la comprensión de un dolor compartido. Se dan cuenta de que la causa de su separación no fue el abandono de Elara, ni el resentimiento de Kael. Fue el miedo de Elara a no poder irse si veía el dolor de su hermano. El miedo de Kael a no ser lo suficientemente fuerte para decirle que se fuera, que siguiera su camino. El dolor era mutuo, no de uno solo, y ese entendimiento, esa aproximación a la verdad, es la clave para la reconexión. Elara se acerca a su hermano, sus ojos llenos de una tristeza profunda. Lo siento, susurra. Lo siento por no haber sido más fuerte, por no haberte llamado. Kael la abraza con fuerza, con lágrimas en los ojos. Y yo lo siento por no haber sido más fuerte, por no haber contestado tu llamada. Yo estaba ahí, Elara, y lo entiendo ahora. Te extrañaba tanto, y tenía tanto miedo de que te fueras, que no podía ni mirarte. El muro que los separaba, el abismo de malentendidos y dolor, se desmorona con cada palabra que se dicen. El sendero de madera bajo sus pies se ilumina aún más, y una nueva imagen, más clara que las anteriores, se proyecta en la niebla. Es la imagen de ellos, de niños, sentados en el puente, en la noche de su juramento. Es una imagen nítida, casi tangible. No importa dónde estemos, siempre nos tendremos el uno al otro, dice la voz de Elara, la de una niña, en la neblina. Lo prometo, Kael. Lo prometo. Y yo también, Elara. Prometo que siempre voy a estar para ti, siempre. La promesa de un amor incondicional, la promesa que los unió y los mantuvo unidos, a pesar de la distancia, a pesar del dolor. Y la imagen se vuelve más nítida, más real. Y ellos, los hermanos, no son solo espectadores, son parte de ella. La imagen los invita a entrar, a revivir ese momento. La neblina, que antes los aislaba, ahora los guía. Los invita a sumergirse en la memoria más profunda, la más importante de todas. Y cuando Elara y Kael extienden la mano para tocar la imagen, para entrar en ella, la neblina se vuelve un torbellino, un vórtice de luz y de colores, y un sonido, como un grito, rompe el silencio y el puente se estremece. El torbellino de luz y colores se disipa tan rápido como apareció, dejando a Elara y Kael en una nueva escena. Ya no están en el sendero, ni en la neblina, sino en un vacío de luz y oscuridad que solo se ilumina con las imágenes de su pasado, proyectadas en las paredes como una película macabra. La risa de los niños en el puente, las promesas de un futuro juntos, se mezclan con el silencio de la distancia, con las palabras no dichas y con los reproches que se lanzaron a lo largo de los años. Es una sinfonía de dolor que los abruma. Se ven a sí mismos, de niños, jugando en el río. Un momento de pura inocencia que se interrumpe abruptamente. La escena cambia. Ahora son adolescentes. Kael ve a Elara sentada en su cama, con la cabeza entre las manos, llorando,
mientras su madre intenta consolarla. Tu hermana es fuerte, Kael, le dice en el recuerdo, pero a veces la fuerza es una carga pesada. Y Kael, desde la perspectiva del pasado, no lo entiende. Solo ve a una hermana que se está alejando, que ya no tiene tiempo para él, que se ha vuelto una extraña. La escena cambia de nuevo. Ahora Elara ve a Kael en la orilla del río, con un nudo en la garganta, la noche de su partida. Ve el teléfono, el nombre de Elara iluminado en la pantalla, y ve cómo su hermano lo ignora, cómo el dolor y el orgullo se vuelven un muro que no puede derribar. Ella, en ese momento, estaba en un torbellino de emociones. Entre el miedo de su futuro, la culpa por dejar a su familia y la necesidad de alejarse. No era un capricho, era una necesidad, pero Kael no lo sabía, y el puente se lo muestra ahora, de la manera más dolorosa. La escena finaliza en una imagen de ambos, años más tarde, hablando por teléfono. Las palabras que se dicen son duras, llenas de resentimiento. «Te olvidaste de mí», grita Kael, su voz de adulto resonando en el vacío. «Te olvidaste de que yo existo». «No me olvidé de ti», responde Elara, su voz rota. «Solo me olvidé de mí misma». La imagen se desvanece y la oscuridad vuelve. Kael se sienta en el suelo, con la cabeza entre las manos. Siente el peso de su dolor, de su resentimiento. Él ha crecido, ha vivido su vida, pero nunca ha sanado. Siempre ha culpado a Elara por su abandono, por la soledad que sintió. Y ahora, el puente le ha mostrado la verdad. El dolor era mutuo. Elara no lo abandonó, se abandonó a sí misma. Ella también lo extrañaba. También tenía miedo, pero su necesidad de huir era más grande. Elara, por su parte, siente una culpa abrumadora. Se da cuenta de que sus acciones, su decisión de no llamar a su hermano, su silencio a lo largo de los años, le causaron un dolor profundo. Ella siempre pensó que había hecho lo correcto, que se había ido para tener una vida mejor, para ser exitosa. Pero el éxito no le había dado la felicidad, y ahora, al ver a su hermano, al ver la herida que le causó, se da cuenta de que ha fallado. Ha fallado como hermana, como persona. La culpa, el resentimiento y la tristeza los abruman. El vacío a su alrededor se vuelve opresivo. Es el punto más oscuro de la historia. El momento en el que ambos se sienten derrotados por el peso del pasado. La magia del puente los ha llevado a la verdad. Pero la verdad es un arma de doble filo. La neblina, que antes era una guía, ahora se siente como una trampa. No pueden escapar de ella. No pueden escapar de su pasado. El vacío los consume. Las voces del pasado se mezclan en sus cabezas, un murmullo constante de reproches y arrepentimiento. El camino de la vida, mis niños, es como este puente. La voz del abuelo resuena en la oscuridad, un eco lejano. A veces parece recto, pero a menudo se desvía. Pero no importa dónde vayan, siempre habrá un camino de vuelta a casa, si se atreven a buscarlo. Y la clave para encontrar el camino es recordar por qué lo perdieron. Elara levanta la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. «Nos perdimos», susurra. «Nos perdimos porque tuvimos miedo, miedo a ser vulnerables, a mostrar nuestras debilidades, miedo a ser humanos». Y en ese momento, una nueva imagen se proyecta en la oscuridad. No es un recuerdo, es una imagen de lo que podría haber sido. Kael y Elara, juntos, en el funeral de su madre, tomados de la mano, consolándose mutuamente. El puente les está mostrando lo que perdieron al separarse, la fuerza que podrían haber tenido si hubieran estado juntos, y la visión se desvanece, dejando a los hermanos en la oscuridad, solos, con el dolor de lo que fue y el arrepentimiento de lo que pudo haber sido. La oscuridad se vuelve más densa, la presión en sus pechos se intensifica, y el puente se estremece,
un sonido que parece venir de las profundidades de la tierra. La oscuridad es total, el silencio es abrumador. El Ara y Kael están de rodillas, derrotados. El peso de los reproches no dichos, de las lágrimas no derramadas y de los sueños rotos los abruma. Sienten que han tocado fondo, que no hay nada más que perder. Es en ese momento de total desesperación que una luz, un pequeño destello, parpadea en el vacío. No es la luz de la neblina, ni el brillo del puente. Es una luz cálida, acogedora, que emana de un punto en la oscuridad. El Ara y Kael levantan la vista. El pequeño destello de luz se acerca a ellos y se materializa en una imagen. No es un recuerdo del pasado, no es una visión de lo que pudo haber sido, es una imagen que está en el presente. Se ven a sí mismos, de pie, en el lugar donde están, pero de la mano, con sus rostros iluminados por la misma luz. El Ara ve la mano de Kael, fuerte y cálida, y Kael ve la mano de el Ara, suave y protectora. La imagen es tan real que pueden sentir el calor de su contacto. Y con la imagen, una voz se proyecta en el vacío. No es una voz de un recuerdo, es la voz de una niña. Es la voz de el Ara, de 8 años, y la de Kael, de 6. Hablando en un susurro, la voz de el Ara se oye, dulce y musical. Prometo que, sin importar lo que pase, Kael, siempre nos tendremos el uno al otro. Siempre. La voz de Kael le responde, con un tono serio. Lo prometo, el Ara. Siempre. Las voces se superponen, una y otra vez, hasta que se mezclan en un eco que llena el vacío. El Ara y Kael se miran, sus ojos llenos de asombro. Es el juramento que hicieron en el puente, la noche antes de que ella se fuera. Un juramento que habían olvidado, enterrado bajo años de dolor y de resentimiento. Pero el puente, el guardián de los recuerdos, lo había guardado para ellos. Lo había guardado como un tesoro que ahora les estaba devolviendo. Y se dan cuenta de que el verdadero tesoro no son los recuerdos, sino la conexión que siempre ha estado allí, el vínculo que nunca se rompió, solo se ocultó. El puente les ha devuelto su unión, la luz se vuelve más intensa, y el vacío comienza a llenarse de colores. La oscuridad se disipa, y el sendero de madera reaparece bajo sus pies. El sendero ahora es firme, sólido. Ya no hay imágenes fantasmales, solo el camino frente a ellos. Los hermanos se levantan, y por instinto, se toman de la mano. La calidez del contacto es real, y se sienten conectados, no solo por el juramento, sino por el dolor que han compartido. Ya no son dos extraños con un pasado amargo, sino dos hermanos que han sanado sus heridas. El sendero los lleva de vuelta al puente, y a medida que se acercan, la neblina se vuelve menos densa, la luz se vuelve más clara, y las voces del exterior, el murmullo del río Runa, regresan. Se dan cuenta de que el puente los ha llevado en un viaje a través de sus recuerdos, no para castigarlos, sino para sanarlos. Les ha dado el regalo más grande, el regalo de la comprensión y el perdón. El puente ahora se ve más vivo que antes. Los nudos y las marcas de la madera, que antes se veían como cicatrices, ahora parecen parte de su historia, de su camino. Los hermanos se detienen en el medio del puente, justo donde se materializó su juramento. Se miran, sus ojos llenos de una paz que no sentían en años. Ya no hay dolor, ni culpa, ni resentimiento, solo hay amor. «Te extrañé tanto», susurra Kael con lágrimas en los ojos. «Y yo a ti», le responde el Ara, con una voz llena de emoción, y se abrazan, un abrazo que sella el juramento de la infancia, un abrazo que los une de nuevo, no como dos extraños que se encuentran, sino como dos almas que se han encontrado de nuevo. Y mientras se abrazan, el puente se ilumina con una luz más intensa, tan intensa que los ciega.
La luz es tan fuerte que la sienten en su piel. Y el sonido, el mismo sonido que se escuchó al principio de su viaje, un sonido como un grito, resuena de nuevo, pero esta vez no es un grito de dolor, es un grito de liberación. El puente se estremece una vez más, la luz se vuelve insoportable, y el mundo a su alrededor se desvanece, dejando a los hermanos en un vacío, solos, de pie, con los ojos cerrados, sin saber si están en el puente, en la neblina o en un sueño. Y cuando el sonido se detiene y la luz se disipa, los hermanos abren los ojos y se dan cuenta de que no están en el puente, ni en el vacío, sino en un lugar que nunca han visto. Es un lugar antiguo, un lugar lleno de recuerdos de personas que no conocen, pero que de alguna manera se sienten familiares. Y una voz que no es ni la de Kael, ni la de Elara, ni la del guardián, resuena en el aire. El puente los ha llevado a casa, pero no a la suya. La luz se disipa, y el vacío que los envolvía se llena de una luminosidad suave y dorada. Elara y Kael se encuentran de pie en el puente. La madera ahora brilla con una calidez que los envuelve. La neblina ha desaparecido por completo, revelando un paisaje que no habían visto en años. El río Runa corre bajo ellos, sus aguas claras y tranquilas. Los árboles en la orilla se ven verdes y vibrantes, y el sol de la mañana se siente cálido en sus rostros. Se miran a los ojos, sus rostros iluminados por la luz. No hay palabras, no hay necesidad de ellas. Las lágrimas que brotan de sus ojos no son de tristeza, sino de alivio, de un dolor que se ha disipado. Elara ve en los ojos de Kael un reflejo de su propio dolor y la comprensión de que no estaba sola en su sufrimiento. Y Kael ve en los ojos de Elara una vulnerabilidad que nunca pensó que existía, y se da cuenta de que su hermana, la que él creía que lo había abandonado, era tan frágil como él. Elara se acerca a su hermano, su figura un poco más borrosa en la distancia, y lo abraza. Un abrazo que no es un simple gesto, sino un acto de perdón. Un abrazo que sella el juramento de la infancia. Un abrazo que los une de nuevo. Kael la abraza con fuerza, con lágrimas en los ojos. La calidez de su contacto es un bálsamo para sus heridas. El silencio que se crea es un silencio de paz. Un silencio que lo dice todo. El dolor que los había consumido durante una década se disipa como el humo en el aire. La culpa de Elara, su resentimiento, su arrepentimiento, se desvanecen. Y el dolor de Kael, su soledad, su resentimiento, también se disipan. El puente los ha llevado a la verdad, y la verdad los ha liberado. Ya no son prisioneros de su pasado, sino dueños de su futuro. Cuando se separan, el puente bajo sus pies brilla con una luz más intensa, como si estuviera celebrando su reconciliación, y la luz, que los ha envuelto durante todo el viaje, se vuelve más brillante, más fuerte, hasta que los ciega. El sonido del río Runa se vuelve un murmullo lejano, y la sensación de la madera bajo sus pies se desvanece. Se toman de las manos, confiando en el puente para que los guíe de vuelta. La luz se disipa, y los hermanos abren los ojos. El mundo a su alrededor se siente real, tangible. Ya no están en la neblina ni en el vacío, sino en la orilla del río. El sol de la mañana está en su punto más alto, y la brisa sopla, fresca y libre. El puente, su guardián silencioso, se ve tan viejo y robusto como siempre, pero algo ha cambiado. Ya no es solo un puente, es el símbolo de su reconciliación, el lugar donde se encontraron de nuevo. Y se dan cuenta de que el puente, el guardián de los recuerdos, les ha devuelto su vínculo, su amor. Elara y Kael se miran, sus ojos llenos de una paz que no sentían en años. Ya no hay resentimiento, ni culpa, ni dolor. Solo hay amor. Y un nuevo sentimiento. Un sentimiento de esperanza. Llena sus corazones. La esperanza de que, sin importar lo que pase,
siempre se tendrán el uno al otro, y la esperanza de que, sin importar dónde vayan, siempre habrá un camino de vuelta a casa, si se atreven a buscarlo. Kael se acerca a la orilla del río, con la mirada perdida en el agua. El puente nos ha ayudado a entender que aunque la vida nos haya llevado por caminos diferentes, el amor entre hermanos siempre se mantendrá firme. Elara asiente, con una sonrisa triste, y que a pesar de que hayamos perdido el contacto, siempre podremos volver a unirnos. Ambos se miran, y se dan cuenta de que la distancia, que antes era un abismo, ahora es solo un recuerdo del camino que tuvieron que recorrer para encontrarse de nuevo. Y el puente, en su silencio, parece asentir, satisfecho. La brisa se intensifica, llevando consigo el murmullo de un nuevo comienzo. Elara siente un toque familiar en el hombro, y se voltea, para encontrarse con una figura que no esperaba. Una figura que parecía ser el anciano guardián del puente, pero en realidad era un ser aún más antiguo, un ser hecho de luz y de niebla, y el ser le sonríe, una sonrisa llena de sabiduría, y le dice, con una voz que resuena en sus mentes: la travesía no ha terminado, los caminos de la vida los esperan, y ahora tienen un nuevo camino que recorrer, un camino que los llevará al lugar donde se hizo el primer juramento. Y la figura se desvanece, dejando a los hermanos solos, en la orilla del río, con una nueva misión por delante, una misión que los llevará a un lugar que no conocen, un lugar donde el verdadero tesoro los espera. La luz dorada se desvanece lentamente, y el aire fresco de la mañana regresa a sus pulmones. Elara y Kael se encuentran de nuevo en la orilla del río, con el viejo puente de madera detrás de ellos. La neblina ha desaparecido por completo, y el sol de la mañana se siente cálido en sus rostros. No hay magia, no hay vacío, solo la realidad. Pero ellos no son los mismos. La tensión que los había consumido durante una década ha desaparecido por completo, reemplazada por una profunda sensación de paz. Elara mira a su alrededor, notando cada detalle del paisaje que antes le parecía tan familiar. La hierba alta, las hojas de los árboles, el murmullo del río Runa, todo parece más vivo, más vibrante. Se da cuenta de que la distancia que la separaba de su hermano no era física, sino emocional. Se había alejado de su pasado, de su familia, para protegerse del dolor. Pero en el proceso, había perdido una parte de sí misma. El puente la había obligado a enfrentar su dolor, y al hacerlo, la había liberado. Kael, por su parte, mira a Elara. Ya no ve a la mujer que lo abandonó, sino a su hermana. Ve la vulnerabilidad en sus ojos, el mismo miedo que él sintió, y se da cuenta de que su resentimiento era injusto. Él había crecido, había vivido su vida, pero siempre con el peso de la culpa, de la soledad, de no haber sido lo suficientemente fuerte. El puente le había mostrado que su dolor era válido, pero que no tenía que ser su identidad. Lo había liberado, y al hacerlo, le había dado la oportunidad de vivir, de verdad, por primera vez en años. Los hermanos se toman de la mano, un gesto que en otras circunstancias habría sido extraño, pero que ahora se siente natural. Caminan hacia el sendero que los llevará de vuelta al pueblo, en silencio. Un silencio de paz, un silencio que lo dice todo. La brisa sopla, fresca y libre, llevando consigo el murmullo de un nuevo comienzo. Ya no hay necesidad de palabras, el puente ha hablado por ellos, y ha dicho todo lo que necesitaban oír. A medida que se alejan del puente, Elara siente un toque familiar en el hombro. Se voltea, y se encuentra con el anciano guardián del puente. No es una figura fantasmal, es un hombre de carne y hueso, con arrugas profundas y ojos sabios. Él les sonríe, una sonrisa llena de paz. «Bienvenidos de vuelta», dice, con una voz tranquila. «El viaje fue largo, pero valió la pena».
El Ara le sonríe, agradecida. Nosotros no lo habríamos logrado sin usted. Nos ayudó a encontrar el camino de vuelta a casa. El anciano asiente, y sus ojos se posan en el puente. El puente es un guardián, dice, con la voz suave. Guarda los recuerdos de los que lo cruzan. A veces, esos recuerdos son felices. A veces, son tristes. Pero siempre son verdad. La verdad es un camino difícil, pero es el único que los llevará a la paz. Han sanado una herida que ha consumido a su familia por una década. Ahora, el puente los bendice, con una nueva vida, un nuevo comienzo. El anciano se detiene, y los hermanos se dan cuenta de que no es solo un hombre. Es el puente mismo, una extensión de su magia. La brisa se intensifica, y el anciano se desvanece. Su figura se mezcla con la neblina que ahora regresa al puente. El Ara y Kael se miran, se dan cuenta de que el anciano no era una figura de carne y hueso, sino una manifestación de la magia del puente. El puente, su guardián, se ha despedido, dejando a los hermanos solos, con una nueva vida por delante. El sendero que los lleva al pueblo se siente diferente. Los árboles, las flores, el aire, todo tiene un nuevo significado. El Ara y Kael caminan juntos, de la mano, con una sensación de paz que no sentían en años. Ya no son dos extraños con un pasado amargo, sino dos hermanos que han sanado sus heridas. Y la vida, que antes parecía un camino lleno de espinas, ahora se siente como un jardín lleno de flores. La historia de los hermanos El Ara y Kael es una de las muchas historias que el puente guarda en su memoria, de las muchas historias que ha ayudado a sanar. Pero el puente no solo guarda las historias de los que lo cruzan. El puente, en su sabiduría, ha sido testigo de un evento aún más importante, un evento que ha permanecido oculto en el tiempo. Y mientras el Ara y Kael caminan, el puente se ilumina con una luz tenue, una luz que solo él y su guardián conocen. El puente tiene un último secreto que revelar, un secreto que, de alguna manera, se relaciona con un juramento aún más antiguo que el de El Ara y Kael, un juramento que, de alguna manera, se relaciona con un tesoro que no es de este mundo, un tesoro que el puente ha guardado durante siglos. El sol de la mañana baña el pueblo con una luz dorada. El Ara y Kael caminan de regreso, tomados de la mano, con una ligereza en el alma que no sentían en años. El resentimiento y el dolor que los habían consumido se han disipado por completo. La neblina, los recuerdos, la magia del puente, todo se siente como un sueño lejano, pero la paz que sienten es muy real. El Ara se siente como si hubiera regresado a casa por primera vez en 10 años. El aire del pueblo huele a tierra mojada y a pasto recién cortado. Las casas de madera, los jardines, las caras de las personas, todo se siente familiar. Ha vuelto al lugar que dejó, pero no es la misma. Se siente liberada, como si un peso que había cargado durante una década finalmente se hubiera ido. El éxito en su vida profesional, los contratos, los proyectos, que antes eran su única fuente de felicidad, ahora le parecen vacíos. Se da cuenta de que el verdadero éxito no está en lo que construye con sus manos, sino en lo que construye con su corazón. Su relación con Kael, su familia, su pasado, son los cimientos de su vida, y los había dejado abandonados. Kael, por su parte, camina con la cabeza en alto. Ya no es el hermano menor, el que se quedó atrás. El puente le ha dado una nueva perspectiva. Se siente valorado, no solo por el Ara, sino por sí mismo. El resentimiento que había guardado por tanto tiempo se ha disipado, y en su lugar hay una profunda sensación de paz. Se da cuenta de que la vida en el campo no es un fracaso, sino una elección. Y su elección, su camino, es tan válido como el de su hermana. Se siente fuerte, capaz, y por primera vez en mucho tiempo, feliz. La vida de ambos ha cambiado por completo. La relación de hermanos
que antes era una herida abierta, ahora se ha convertido en un bálsamo. Hablan, ríen, se cuentan historias de sus vidas, de sus sueños, de sus miedos. Se dan cuenta de que, a pesar de la distancia, siempre se habían necesitado. Se prometen que, a partir de ahora, no habrá más silencios, no habrá más distancia. Se prometen que siempre se tendrán el uno al otro. Elara decide quedarse en el pueblo por unos días más. Ya no tiene prisa por regresar a su vida en la ciudad. Quiere disfrutar de la compañía de su hermano, de su familia. Visitan los lugares que marcaron su infancia, el viejo roble, el río Runa, la casa de sus abuelos, y en cada lugar, la magia del puente los sigue, en forma de risas, de recuerdos, de un nuevo entendimiento. El puente, en su sabiduría, no solo ha sanado su relación, sino que también ha sanado sus vidas individuales. Elara, al liberarse de la carga de la culpa, se siente más creativa, más inspirada. Empieza a dibujar, no solo planos de casas, sino los paisajes de su infancia. Y Kael, al sentirse valorado, se siente más seguro de sí mismo. Se acerca a la familia de un amigo y le pide un trabajo en el campo, con una sonrisa en la cara. La nueva vida que se les ha dado es un regalo. Es un regalo de un pasado que se ha sanado y un futuro que se ha reescrito. Pero el puente, en su silencio, sabe que la travesía no ha terminado. Hay un último juramento, un último secreto que aún no ha sido revelado. Un secreto que se relaciona con un tesoro antiguo, un tesoro que el puente ha guardado durante siglos. Elara y Kael caminan por el pueblo, tomados de la mano, y las personas del pueblo los miran con sorpresa. Hacía años que no los veían juntos, y la paz en sus rostros es palpable. Se ven tan diferentes, tan felices. Y en la distancia, en la colina que domina el pueblo, el viejo puente de madera se ilumina con una luz tenue, una luz que solo ellos pueden ver. El puente, su guardián silencioso, tiene una última lección que darles, un último camino que mostrarles, un camino que los llevará al lugar donde se hizo el primer juramento, el juramento que dio origen al puente. 2 años han pasado desde que Elara y Kael se encontraron en el puente. 2 años de conversaciones, de risas, de visitas inesperadas. 2 años que se sintieron más plenos que la década que pasaron separados. Elara ha regresado al pueblo, no para quedarse para siempre, pero sí para estar más cerca de su familia. Ha abierto un pequeño estudio de arquitectura en una de las casas antiguas del pueblo y ha descubierto una nueva pasión: restaurar las casas de madera, dándoles una nueva vida, conservando sus recuerdos. Kael se ha convertido en el líder de la granja de su familia, y con la ayuda de Elara han construido un granero nuevo, un granero que es a la vez moderno y tradicional. Su relación es un puente en sí mismo, un puente que une el pasado con el futuro. Un día soleado, Elara y Kael se dirigen al puente. La hierba es más verde que nunca, y el río Runa fluye con un murmullo tranquilo. El puente, su guardián silencioso, se ve tan viejo y robusto como siempre, pero ahora, en los ojos de los hermanos, es más que un simple puente, es un lugar sagrado, un lugar de sanación. Se sientan en los pasamanos de madera, con los pies colgando sobre el río. El sol calienta sus rostros, y la brisa sopla, fresca y libre. Comparten historias de sus nuevas vidas. Elara le cuenta a Kael sobre el diseño de la casa que está restaurando, y Kael le cuenta a Elara sobre el nacimiento de un ternero en su granja. Se ríen, sus voces se mezclan con el murmullo del río. Una sinfonía de paz y de felicidad. ¿Te acuerdas?, pregunta Elara, con una sonrisa nostálgica. Cuando solíamos sentarnos aquí y soñar con el futuro. Tú querías ser un granjero, y yo, una arquitecta. Y aquí estamos, Kael. Nuestros sueños se han hecho realidad, pero no de la manera que lo planeamos.
Kael asiente, con los ojos llenos de una profunda emoción. La vida es un camino difícil, Elara. Pero a veces, los caminos más difíciles nos llevan a los lugares más hermosos. El puente, en su silencio, parece asentir, satisfecho. Su trabajo está hecho. Ha unido a los hermanos, ha sanado sus heridas, y les ha mostrado el camino hacia una nueva vida. Pero el puente, en su sabiduría, sabe que su trabajo no ha terminado. Hay una última historia que contar, un último juramento que revelar. Cuando el sol comienza a ponerse, Elara y Kael se levantan. El aire se vuelve más fresco, y una luz dorada baña el río. «Tenemos que irnos», dice Kael, con una voz suave. «Pero volveremos. Siempre volveremos». Elara asiente, y se acerca al centro del puente. Se arrodilla, y con la mano, toca una de las tablas, la misma tabla en la que, hace años, grabaron sus iniciales. La tabla, que antes era solo un pedazo de madera, ahora es un símbolo de su amor, un símbolo de su viaje. Y mientras la mano de Elara toca la madera, una luz tenue, la misma luz que los guió en su viaje, parpadea en la tabla. Elara y Kael se miran, sorprendidos. La luz se intensifica, y un sonido, como un susurro, resuena en sus mentes. No es la voz del anciano, ni la del puente. Es una voz que es a la vez masculina y femenina. Una voz que es a la vez antigua y nueva. La travesía no ha terminado, hijos. El puente los ha unido, pero hay un último secreto que deben descubrir. El juramento que hicieron no fue el primero, ni el último. El puente es el guardián de una historia aún más antigua, una historia de dos almas que se amaron y que, en su amor, crearon un puente que une el mundo de los vivos con el mundo de los muertos, un puente que es el guardián de un tesoro que es la clave para la vida eterna. La voz se desvanece, y la luz de la tabla se apaga. Elara y Kael se miran, sus rostros llenos de asombro. Han sanado su pasado, han encontrado su paz. Pero el puente, su guardián, les ha dado una nueva misión, un nuevo viaje que recorrer, un viaje que los llevará a un lugar que no conocen, un lugar donde el verdadero tesoro los espera. El río Runa fluye en silencio y el puente se yergue, un mudo testigo de un juramento olvidado, un juramento que está a punto de ser revelado.